Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Vamos a la palabra esta mañana. Hemos hablado y venimos hablando, advirtiendo acerca de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Los cuales no son buenos, dice el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo pues nos advierte al respecto, ¿no? Allí en segunda carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, ese discípulo que él tuvo allí, él le indica, ¿no? Y le dice en el versículo 1 del capítulo 3, y le advierte, le dice: Timoteo, debes saber esto, entiende esto, que los últimos días, los días postreros, serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos que de verdad nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿sí? A todo esto que se va dando y se está dando. Entonces, hemos estado viendo el por qué estos tiempos se tornan difíciles. Y el apóstol Pablo hace una descripción allí en los siguientes versículos de por qué estos tiempos se tornarían totalmente difíciles y peligrosos, por cuanto la sociedad del último tiempo desarrollaría una especie de carácter que traería todas estas dificultades. Y ahí lo vemos, ¿no? En el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 4 y el versículo 5, el apóstol Pablo hace una descripción perfecta de lo que sería la última generación, la última sociedad que viviría antes del retorno del Mesías. Y sin lugar a dudas estamos viviendo en esta última generación. Entonces hemos hablado acerca de esto, hemos visto esto, pero también estamos viendo qué hacer y cuál debería ser nuestra actitud como hijos de Dios para poder afrontar o enfrentar estos tiempos difíciles, para podernos mover en medio de esta sociedad. Porque aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y mientras estemos en este mundo, pues nos toca que movernos. Y muchas veces nos va a tocar que movernos contracorriente. Y el problema de uno moverse contracorriente es que si lo hace en sus propias fuerzas va a terminar cansado rápidamente. Pero si lo hacemos en el poder del Espíritu de Dios, pues vamos a poder vencer. Amén. Sí, estamos en un tiempo y esto es contracorriente, y a veces la corriente nos quiere llevar y a veces flaqueamos y vemos como que la corriente nos arrastra, pero hay que llenarse nuevamente del Señor y continuar. Amén. Entonces estamos viendo algunas cosas, y el apóstol Pablo le decía a Timoteo que debía permanecer en la enseñanza que él le había dado. ¿Sí? Ahí el apóstol Pablo le dice: permanece en mi enseñanza, permanece en lo que te he enseñado, permanece en lo que yo te he dado. Y él le hace esta recomendación y le da este consejo. Por lo tanto, si nosotros queremos de verdad permanecer en el Señor y no dejarnos, no ser víctimas de estos tiempos difíciles, pues tenemos que permanecer en esa enseñanza de los apóstoles, esa base fundamental de los apóstoles, que era ¿quién? Jesucristo. ¿Quién es la base fundamental de los apóstoles? Nuestro Señor, el Mesías, Yeshua. ¿Ok? Y también le sigue diciendo, esto lo hemos visto, simplemente estoy retomando lo que ya hemos visto. Y también entonces él le sigue diciendo a Timoteo, leamos desde el versículo 10 como para que lo retomemos. Dice allí: pero tú, Timoteo,
Dice allí, sigue de cerca, permanece en mi enseñanza, en mi doctrina, lo que te he enseñado, en mi manera de vivir. Mire, el apóstol Pablo se ponía como ¿qué? Como ejemplo. Y cada uno de nosotros tenemos que ser ¿qué? Ejemplo. Qué bueno que yo le pueda decir a mis hijos, mire, imíteme a mí, porque nuestros hijos necesitan ver algo, ¿no? Entonces imíteme. La pregunta es, yo quisiera que mi hija, en mi caso particular que tengo una hija, yo quisiera que mi hija me imitara, de verdad. Y cuando yo veo mi vida, pues yo le digo, sí, Señor, yo quiero que mi hija me imite. Y creo que soy un buen ejemplo para ella. Y quiero que ella sea mejor aún de lo que yo he podido ser. Y dice acá, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi conducta, ¿no? Mi propósito. Estamos aquí con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir, vivir conforme a la voluntad del Padre Celestial. Mi propósito, mi fe, la fe de Él, la confianza, esa confianza en la que permanecía el apóstol Pablo y la confianza de Él en quién estaba, en Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, Jesucristo, Yeshua, Jesús. Y dice allí, mi longanimidad. Longanimidad es resistencia. Resistencia. ¿Qué es longanimidad? Resistencia. Aguante, y diría otro por allí, ¿no? Una persona más coloquial, el aguante. ¿Sí? Y cada uno de nosotros tiene que tener ¿qué? Aguante. O sea, para poder enfrentar este mundo, para poder enfrentar las cosas de esta vida, necesitamos ¿qué? Aguante. Y a veces eso es lo que flaquea a mucha gente, ¿no? La resistencia. ¿Qué tan resistentes somos? Obviamente esa resistencia de nosotros no puede estar en nuestra propia fuerza, sino en el poder de su espíritu. Y tenemos que aguantar. Mire a la persona que está a su lado y dígale, vea, aguante. Dígale allí, hombre, sin temor, sin vergüenza, diga, aguante, aguante. Y si tiene a su esposo, a su esposa, como tienen confianza, entonces dígale, cójale la oreja, vea, aguante. Y si es el papá o la mamá, coja al hijo ahí, vea, aguante. El hijo si no vaya a coger al papá, a la mamá, ojo, no me lo vaya a irrespetar, ¿no? Aguante, resista, soporte. Y el apóstol Pablo le muestra eso, y es que eso se requiere para este tiempo, ¿no? Y precisamente para ser contracorriente se necesita aguante. Sobre todo que el evangelio, la palabra de Dios es contracultura. Es contracultura, ¿sí? No se alía con la cultura, no se alía de las cosas, ni hace alianzas. Por eso Pablo decía, ¿qué tiene que ver Cristo con Baal? Dice Pablo, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tienen que ver los que creen con los incrédulos? ¿Qué tienen que ver? Entonces requiere ¿qué? Aguante. También se requiere ¿qué? Amor, ¿no? El amor que es tan necesario, ese afecto que viene de parte de Dios. Se requiere también ¿qué? Paciencia, ¿sí? Constancia. Esa perseverancia, perseverando en lo que usted ha creído, no flaqueando. Y dice Pablo allí, persecuciones. Mire que él le dice ahí, tú has seguido mi doctrina, persiste en mi enseñanza, ¿sí? Persiste en mi conducta, persiste en mi propósito, persiste en mi fe, persiste en mi resistencia, persiste en mi amor, persiste en mi paciencia y persiste en ¿qué? En mi persecución. Mire que hoy se predica un evangelio que dista de la realidad de las Escrituras. Porque por lo general el evangelio que se predica hoy es pare de sufrir. Sí, pare de sufrir. Cuando el Señor nos ha llamado a que por medio de grandes tribulaciones
pasemos y obtengamos nuestra corona de vida. Mire qué contradictorio, ¿no? Entonces el evangelio le va a decir, pare de sufrir, tenga todo lo que ha querido, todo lo que ha anhelado, todo lo que ha soñado. Ahora yo le digo, si usted trabaja juicioso, esmeradamente, con esfuerzo, con inteligencia, seguro que a usted le va a ir bien en sus cosas, en sus negocios. Y yo le animo para que usted trabaje con fortaleza y salga adelante con sus negocios. Pero el evangelio, el propósito no es del evangelio no es que usted venga al Señor para obtener todos sus deseos materiales. El evangelio va mucho más allá de esto. Y Pablo le decía a Timoteo, persecuciones. Y obviamente eso es lo que vamos a recibir muchas veces de parte del mundo, de parte del sistema. Persecuciones, señalamientos, una cosa y otra. Y Pablo no había sido la excepción. Él había tenido que pasar ¿por qué? Por persecuciones, por situaciones difíciles, pero sabiendo que el Señor estaba en medio de todas esas cosas, amén, y que el Señor es el que da la victoria, amén. Persecuciones, dice él, permanecen mis padecimientos. ¿Cuántos quieren permanecer en eso? ¿Ah? Uno empieza en las iglesias, uno empieza en la iglesia, así te dice el Señor, he aquí yo hago cosa nueva en ti, amén, y el Señor te bendecirá, amén, y grandes milagros sobre ti, amén. Padece persecuciones, y ahí sí ya, ¿sí? Y todo el mundo es feliz cuando le hablan de esto. Yo digo, ¿cómo se le puede predicar ese tipo de evangelio que hoy se predica? Todo evangelio tipo suavitel, soflán, ¿sí? No sé si me hago entender con lo de suavitel y soflán. Un evangelio que quiere suavizarlo todo. ¿Cómo se le predica a las personas que hoy, en este momento, en algunos países, sobre todo países del Asia, del Medio Oriente, que viven persecución por la causa de Jesucristo y que en los últimos días han matado a varios cristianos, los han asesinado por el solo hecho de predicar a Jesucristo? O sea, ¿cómo calará ese evangelio? Es un evangelio totalmente ¿qué? Extraño, no tiene asidero, y esas personas han dado su vida por permanecer en el testimonio de Jesucristo. Yo no sé si usted es consciente de eso, pero se han estado asesinando tremendamente. Los últimos días, el Estado Islámico, que es un peligro latente. Yo creo que el mundo todavía no ha entendido qué es el Estado Islámico y no ha entendido todavía la dimensión del peligro tan terrible de este grupo, el Estado Islámico. Y tiene una capacidad de reclutar gente, y está reclutando gente y sobre todo jóvenes en Europa. Están aterradas las autoridades, cómo los jóvenes se dejan seducir por las enseñanzas del Estado Islámico. Jóvenes europeos que tienen toda una vida por delante, un futuro por delante, y se dejan seducir y se van a formar parte de ese grupo tan terrible que ha estado matando cientos, si es que ya no se cuentan por miles, en los últimos días de cristianos. Y lo peor es que filman las ejecuciones para crear miedo, los degollan, los ahorcan, ¿sí? Les cortan, o sea, hace una cantidad, me tocó ver un video, como un grupo de 20 cristianos, eso fue hace como un mes o mes y medio, como por unos 20 cristianos, y los acusaban allí públicamente, les hicieron un juicio. Y allí, después de haberlos acusado, los hallaron culpables de infieles por no predicar a su Dios Alá. Y como fueron culpables después del juicio, públicamente
Los cogieron acá al frente de ellos, habían personas armadas, ametralladoras, y los cogieron a todos, pero les daban y no se cansaban y les dieron la oportunidad, no, ahí está, les daban la oportunidad de que para salvarse renegaran, ¿sí?, de su fe. Ninguno de los que estaba allí, de rodillas, listos a ser muertos, renegó del Señor. Mientras que por estos lados, todo es parranda, todo es otra cosa, fiesta. Y el Estado Islámico está ganando un gran terreno, muy grande terreno. No sé hasta dónde va a llegar eso. Y cada día crece más y crece y más poderoso. Entonces, por eso ese evangelio no tiene asidero. ¿Cómo le va a uno a ir a predicar ese tipo de evangelio a estas personas que están padeciendo eso? Tremendo. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, mire, en todas estas regiones. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que uno ve personas que medio llega una cosita, un problemita, ay no, tengo depresión, y que no, ya no quiero volver a la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios. Yo digo, ¿qué tal que les tocara que elegir, como le ha tocado los últimos días, a aquellos cristianos que están que viven en esas regiones? Hay una alerta en este momento y se está pidiendo mucha oración por la iglesia en estas regiones. Está siendo perseguida, está siendo masacrada literalmente. Masacrada, si usted no sabía. Está siendo masacrada. Todos los días están matando cristianos. Todos los días. El Señor les ayude para que puedan resistir el día de la prueba. Y dice el apóstol Pablo, y también todos los que quieren vivir ahora, mire, Pablo dice que alguien podría decir, es que eso le tocó al apóstol Pablo porque pues era el apóstol Pablo y eso le tocó a él. No, el apóstol Pablo dice que todo eso que él vivió también es para ¿quién? Versículo 12, también es para ¿quién? Y también para todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua el Mesías, en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea, esto no es de el apóstol Pablo. Esto es, ¿sí?, para todos. Padecerán, serán perseguidos. Por eso cuando yo veo ese evangelio donde todo el mundo como que, ay, tan lindo, como que todo esto es color de rosa, como que esto es lo máximo y todo el mundo contento y feliz y todo el mundo con una sonrisa de oreja a oreja. A veces yo me pregunto, ¿qué tantos de esos podrían soportar esto cuando se viniera una persecución? Dice acá, más los hombres malos y los engañadores irán ¿de qué? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Los engañadores son los falsos profetas, ¿no? Los falsos maestros que van engañando y ellos mismos son ¿qué? Engañados. Y ese es el problema que vivimos hoy, una falsedad, una falsa enseñanza que se viste de verdad. Es que la estrategia de Satanás es eso, disfrazar la mentira con la verdad. Entonces la persona piensa que es así. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por eso la advertencia del Señor: en aquel día muchos vendrán y me reclamarán, diciendo, eso lo dice el Evangelio, ¿no? Eso lo advirtió el Señor Jesús. En aquel día muchos me reclamarán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Hicieron milagros, sí o no?
¿Sí? ¿Y en el nombre de quién? De Jesucristo. En tu nombre echamos fuera demonios. Pregunta, ¿echaron fuera demonios, sí o no? Sí. ¿Y en el nombre de quién? De Jesucristo. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pregunta, ¿hicieron muchos milagros, sí o no? Sí. ¿Y en el nombre de quién? De Jesucristo. Entonces, dice la palabra, yo les recriminaré, diciéndoles: apártense de mí, violadores de la ley, no los conozco. Entonces la prueba de que Dios está en el asunto no es que alguien pueda hacer un milagro en el nombre del Señor Jesucristo, o que alguien pueda echar demonios en el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, los hay por montones. Eso es lo más normal. La prueba de realmente de que el Señor está en el asunto es que la persona no haya violado ¿qué? La ley. ¿Por qué les echó el Señor y por qué le dice apártense de mí, violadores de la ley? Yo sé que algunas versiones dicen apártense de mí, hacedores de maldad, pero es que la palabra que aparece allí en hebreo, en griego es, anomías, que significa violación de la ley. Violadores de la ley, no los conozco. Entonces la prueba no es milagros, la prueba no es liberaciones, la prueba no es profecía, es que en tu nombre profetizamos. Esa no es la prueba. Y la gente se está yendo detrás de ese tipo de pruebas. Y el Señor lo está advirtiendo. Esa no es la prueba. Entonces el problema es que hoy mucha gente, ay, pero mire, que él está usando el nombre del Señor Jesucristo y haciendo milagros, y está profetizando y está echando fuera demonios. Y si usted cree que esa es la prueba, es porque no conoce las Escrituras. Le falta el conocimiento de la verdad. La prueba es ser hacedor de la ley. ¿Cuál es la prueba? Ser hacedor de la ley. Por eso el Señor los excluye. Apártense de mí, violadores de la ley, infractores de la ley, no los conozco. Ahora, ¿quiere decir que uno no puede orar por un enfermo en el nombre del Señor? Claro que sí, podemos hacerlo, pero no por eso. Esa es la prueba. ¿Podemos echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo? Claro que sí, pero esa no es la prueba. ¿Podemos profetizar en el nombre del Señor Jesucristo? Claro que sí, pero esa no es la prueba, no es la constancia. Y el problema es que hoy mostramos ese tipo de cosas como ¿qué? Como la prueba. A ver, pasen al testimonio. ¿Qué hizo Dios? Pastor, es que usted oró y yo me sané. Aleluya, mire, aquí está el Señor. Esa no es la prueba. Pastor, es que usted reprendió y yo fui libre. Aleluya, aquí está el Señor. Esa no es la prueba. Pastor, es que usted profetizó y se cumplió. Esa no es la prueba. ¿Dónde está la prueba? Ser hacedores de la palabra, de la ley. Entonces, por eso dice aquí: mas los hombres malos, engañadores, impostores, es la palabra que aparece allí como impostor, ¿sí? Que toma el lugar de otro, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí van. ¿Van qué? Engañando y siendo engañados. Ellos, mire, uno se repite tanto una mentira, tantas veces, que uno termina convenciéndose de esa mentira. El mundo llegó a un momento en que se repitió tanto una mentira: la tierra es plana, y la Biblia diciendo la tierra es redonda, porque la Biblia lo enseña en el libro de Isaías. La tierra es redonda, y los científicos de aquel entonces: es plana, y la Biblia es redonda. No, es plana, es plana. Y terminamos convenciéndonos que la tierra era ¿qué? Plana.
a pesar de que la Biblia enseñaba que era redonda. Casi siempre es así, ¿no? Vamos en contra de la verdad. Entonces nos metemos tanto una mentira, y todo el mundo terminó creyendo esa mentira, a pesar de que la Biblia enseñaba que era ¿qué? Redonda, y lo dice literalmente, es que lo dice literalmente, ni siquiera figurativamente. Y llegamos al extremo en aquel entonces que al que decía que era redonda lo mataban. ¿Y a cuántos no llevaron a la hoguera por afirmar que la tierra era redonda? Entonces uno se mete tanto en una mentira y la repite tantas veces que uno termina convenciéndose de que esa mentira es verdad. Ojo con eso. Pero el apóstol Pablo dice acá: pero persiste tú. ¿Qué hay que hacer? Persistir, que es la palabra meno que aparece ahí, que es quedarse en un lugar. Estacionarse es lo que significa, estacionarse. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿En qué es lo que uno tiene que persistir? Quedarse, estacionarse, que ahí no me mueves nadie. ¿En qué? En lo que he aprendido. Y dice acá, en lo que has aprendido y te persuadiste. Es decir, te aseguraste, porque la palabra que aparece ahí es pistó, que significa asegurarse, estar seguro de algo. Es decir, Timoteo aprendió algo y él se aseguró que eso fuera ¿qué? Verdad. Y te persuadiste y te aseguraste, sabiendo de quién lo has aprendido. Es decir, de quién ha aprendido, de quién viene esa enseñanza, Timoteo. Y dice acá, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la infancia, brefos, que es un infante, es un niño, y que desde la infancia has conocido las sagradas escrituras. Mire, ¿desde cuándo hay que empezarle a enseñar a un niño las sagradas escrituras? ¿Desde cuándo? Desde la infancia, o sea, desde la infancia hay que enseñarle. Sí, ellos tienen la capacidad desde la infancia. Ay, pero sí, ¿será que van a entender? Sí, desde la infancia. Y Timoteo había sido enseñado desde la infancia, ¿en qué? En las sagradas escrituras. A veces nos preocupamos tanto como padre por enseñarles más a nuestros hijos más fábulas que la palabra. Nos preocupamos por leerles el Patito Feo. No estoy diciendo que sea malo que usted le lea una historieta de esa, pero a veces nos preocupamos por leerles más fábulas, que el Patito Feo, que la Cenicienta, que la Bella Durmiente, que yo no sé cuántas cosas que no les va a añadir a ellos mucho a su vida. En cambio, las escrituras sí son vida. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Cuando mi esposa estaba en embarazo, todos los días yo tomaba aceite, llegaba de trabajar y llegaba cansado, pero por la noche, antes de irnos a dormir, tomaba aceite, un aceite especial para bebés, y empezaba a echarle sobre la barriguita a mi esposa allí y todo eso. Y yo empezaba a citarle los textos bíblicos a mi hija y empezaba a leerle las escrituras ahí. Sí, yo lo hacía ahí. Todos los días, no me cansaba, todos los días. Y le leía, y le exponía las palabras, le estaba ahí, la palabra. Y dice acá, ojo, las cuales te harán sabio para salvación. ¿Qué hacen las sagradas escrituras? ¿Darnos qué? ¿Darnos qué? Sabiduría. Hacer sabio. La palabra que aparece ahí, la palabra sophizo en griego. Sophizo, que significa hacer sabio a alguien. Construir sabiduría. A crear sabiduría en alguien.
llevarlo a la sabiduría, sofizo. Es lo que aparece allí la palabra griega. Hacer sabio, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. Tienen la capacidad de decir, la palabra sofizo, cuando dice hacer sabio, es aquello que tiene capacidad para construir o generar sabiduría. Es decir, que las escrituras son la fuente generadora ¿de qué? De sabiduría. Te puede hacer sabio, pero no una sabiduría cualquiera. ¿Para qué ese tipo de sabiduría? ¿Para qué la sabiduría? ¿Para qué? Para salvación. Sabiduría para que te puedas comprar el carro último modelo, la mansión que quieres, llenarte los bolsillos de dinero. ¿Para eso? Para salvación. ¿Cuál es la sabiduría que dan las Sagradas Escrituras? ¿Sabiduría para qué? Para salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús, por medio del Mesías. Sabiduría. Cuando nosotros vemos la palabra sabiduría en hebreo, es la palabra jochma. Jochma. Y la palabra jochma en hebreo es el conocimiento y la capacidad o la habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Jochma en hebreo, que es sabiduría, significa firmeza en tomar decisiones consecuentes y correctas, que demuestran madurez y desarrollo. Y es que la sabiduría es el principio del temor a Dios. Eso lo dice Proverbios 1:7, ¿no? Que la sabiduría es ¿qué? Es ese principio, es la base fundamental del temor a Dios. Es la sabiduría la que nos lleva a temer al eterno Dios. De ahí que sea tan necesario que nosotros permanezcamos ¿en qué? En las Escrituras. Entonces, para poder enfrentar un mundo plagado de situación terrible, difícil, nefasta, como lo advirtió el apóstol Pablo, que serían tiempos peligrosos, se requiere que cada uno de nosotros permanezca firme, se estacione, firme, sin moverse. ¿Firme en qué? En las Sagradas Escrituras. Y ellas le generarán, ellas harán de usted una persona sabia para salvación. Mire lo que dice Hebreos 5:13. ¿Lo tienen? Dice acá: todo aquel que solo recibe leche es un inexperto en la palabra de justicia. Todo el que quiere que solamente le estén dando ¿qué? Lechecita, se vuelve un ¿qué? ¿Un qué? Es un inexperto. Claro, la palabra que aparece allí es la palabra apeiros en griego, que literalmente significa ignorante. Y yo sé que a la gente no le gusta que le digan ignorante. Usted me va a decir ignorante, pero la palabra que ahí dice literalmente es ignorante. Sino que a veces uno al traducir trata de traducir pues que no sea tan duro. Pero eso yo me pregunto, ¿qué tan bueno es eso? De no traducir como debe ser. O sea que lo que dice allí literalmente es: todo aquel que solo recibe leche permanece siendo ignorante en la palabra de justicia. Y hay gente que le fascina que solamente le estén dando ¿qué? Lechecita. Solamente recibiendo lechecita y lechecita y lechecita. Y si una persona solo se queda recibiendo su vida lechecita, pues va a tener serios problemas de desarrollo. Y ya no estamos para estar recibiendo lechecita, iglesia. Ya no estamos para eso. Ahora, si usted de los que todavía quiere recibir lechecita, entonces analice su vida, ¿qué es lo que pasa? Todo aquel que solo recibe leche es un experto, es un ignorante en la palabra de justicia. Por eso usted ve que donde solamente se da leche, es decir, que las enseñanzas son pura leche, la gente va a permanecer ¿qué? Ignorante en las Escrituras, en la palabra de justicia. La palabra de justicia es la palabra de Dios, amén. Es una forma de llamarle a la palabra de Dios.
Claro, entonces si yo solamente les doy lechecita a ustedes, lo que yo voy a hacer de ustedes es una partida de ignorantes en las Escrituras. Ahora, tal vez eso me convenga a mí como pastor, porque los puedo manipular más fácil. Claro, esa es la verdad. ¿Cuál es el riesgo que un pastor le exija y le enseñe a su iglesia, sobre la cual ha sido puesto por el eterno Dios, que le enseñe la palabra como es? Pues que no traguen entero, y que todo lo que el pastor diga, la gente vaya ¿a qué? A verificar si es verdad lo que su pastor está diciendo. Claro, ese es el riesgo. Pero como yo solamente me preocupo es por enseñar lo que es la palabra, entonces no me tengo que preocupar por eso. Pero si yo les voy a enseñar cosas que ni siquiera son bíblicas, cosas que no hay sustento, pues me conviene más bien es mantenerlos a ustedes ¿qué? Ignorantes. Y si los mantengo ignorantes, son más manipulables. Y si los manipulo, entonces les puedo sacar ¿qué? Más. Los puedo deslechar, les puedo arrebatar y quitar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí hace algún tiempo atrás, por ejemplo, hace como 2 años, un pastor que ya ni me habla, me dijo, porque yo estaba desde hace tiempo, por ejemplo, cuando llegó el tiempo de Navidad, ¿no? Entonces yo siempre, cuando llega el tiempo de Navidad, siempre advierto, no, esto no es así. Y un pastor un día me dijo, oiga hermano, ¿usted por qué molesta tanto eso con la Navidad? Más bien aproveche el tiempo, sáquele el provecho a eso. Usted no sabe que es, si usted celebra la Navidad y todo eso, es cuando más la gente va a estar allí y hasta provecho económico le va a servir. Yo, ¿perdón? Yo le dije, mire, prefiero no tener ningún provecho económico, pero hablar siempre la verdad. Y es que yo no estoy aquí para sacar provecho para mí. Mi provecho es enseñar la verdad. Amén. Ese es mi provecho. Y por eso es que muchos insisten, ¿no? En seguir celebrando, por ejemplo, fiestas paganas como esa, que no tienen ningún sustento bíblico, pero porque dejan buenos provechos. Qué triste. Vender la verdad. Esta tiene que ser una iglesia que se levante conociendo la verdad. Que ustedes tengan la capacidad de discernir un mensaje y poder decir, eso no es bíblico, como los cristianos de Berea. La Biblia habla en el libro de Hechos, en el escrito de Hechos, de los Hechos de los apóstoles, dice que todas las palabras que el apóstol Pablo les enseñaba a ellos, a los que había en Berea, ellos iban y revisaban y la confrontaban si era cierto lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Y cada vez que yo les enseñe algo a usted tiene que salir de aquí. Cada vez que venga a este lugar, usted tiene que salir de aquí con sus notas, sentarse allí donde usted estudia y vamos a ver si este pastor Rabat está diciendo la verdad. Y revisar cada una de las cosas que yo le digo con la palabra. Amén. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la responsabilidad que usted tiene como iglesia. Usted me imagino que hace eso. Espero que lo haga. Aquí no trague entero. Vaya y revise cada una de las palabras que yo les digo, cada una de las cosas que yo le digo. Vaya, pídale al Señor, Señor, muéstrame si lo que el pastor Rabat está diciendo es verdad. Por favor, revélamelo, muéstramelo por la palabra. Y si usted ve algo extraño, entonces venga y me dice, pastor, mire, usted dijo ese día acá en la enseñanza esto, y yo quiero decirle que la Biblia dice algo contrario a lo que usted está diciendo. Por favor, hágalo. Amén. 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 Alguien dice, y este pastor le encanta hacerse el harakiri. Mire, yo sirvo es a la verdad. Yo sirvo es al Señor. Yo no tengo guardados ni escondidos. A mí me interesa enseñar la verdad y que todo sea claro en el Evangelio y que usted cada día se estimule más. Y por eso acá damos las escuelas de formación. Y por eso aquí le invitamos a la gente que cada día quiera conocer más ¿qué?
de la palabra y quieran profundizar más y más y más. Como decía, por eso Pablo le decía a las iglesias, muchas de ellas decía, debiendo ustedes ya ser maestros, debiendo de ser ya maestros, son como niños. O sea que nosotros todos tenemos que llegar a esa madurez. Dice acá, todo aquel que solo recibe leche es un ignorante en la palabra de justicia. Se va a quedar ignorante. Si usted solo recibe leche, se va a quedar ¿qué? Ignorante en las escrituras. Por lo cual es un bebé. Y un bebé queda a expensas ¿de quién? De su padre. Lo lleva, lo trae, lo coge, lo vuelve, lo acomoda donde quiera, ¿cierto? Un bebé no tiene voluntad por sí mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo espero que aquí no haya bebés. Yo no espero que aquí nadie esté siendo manipulado en el nombre del Señor. Pues el alimento sólido es para quienes han alcanzado madurez. ¿Cómo sabe uno que está madurando? Es cuando puede recibir ¿qué? El alimento sólido. Si usted todavía no recibe alimento sólido, quiere decir que todavía está en la fase de inmadurez. Y dice acá, estos son los que sus facultades están bien entrenadas para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Estos son, o sea, los que han alcanzado madurez, es decir, los que comen alimento ¿qué? Sólido. Se alimentan sólidamente, son los que han alcanzado madurez. Y sus facultades están ¿qué? Bien entrenadas para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Mire que una persona que solamente bebe leche, espiritualmente hablando, le cuesta trabajo diferenciar entre lo bueno y lo malo. Le cuesta un trabajo tremendo. Y uno le dice y le insiste, y no, pastor, es que usted es muy extremista. No, pastor, es que usted es muy religioso, porque me han dicho extremista, religioso, radical, ortodoxo, loco, ¿qué? Fanático. No, yo, todos esos apelativos a mí ya, gracias a Dios por todos. Y no pueden diferenciar. Claro, porque el maduro, el que tiene la madurez espiritual, puede ver claramente. Usted ha visto que cuando usted va a un banco, usted pasa el dinero, los cajeros contando, ¿usted ha visto contando a un cajero el dinero? Lo cuenta rápido. Y en medio de esa rapidez detecta los billetes falsos. Es porque es un experto. Yo trabajé en bancos. Y uno se acostumbra tanto a ver el dinero bueno, que cuando le sale un billete falso, le saca la lengua a uno. Si uno siente como que le hace así, entonces uno ya. Y yo trabajé mis primeros años de vida en un banco. Cuando tenía 18 años empecé a trabajar en un banco. Y fui cajero en un banco. Y ahí contaba. De hecho, para aquel entonces, cuando me tocó trabajaba en bancos, aquí en Colombia hubo un robo multimillonario que se llegó a conocer como el robo del Banco de la República en Valledupar. Y de ahí salieron los famosos billetes vallenatos. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Sí o no? Y por parte del banco, a mí me capacitaron y me volví especialista en detectar billetes vallenatos. Y uno se vuelve un especialista de tal manera que uno estaba contando, me mandaban fajos inmensos, miles y miles, y yo contaba, este es vallenato, ¿Y cómo sabe que es vallenato? Ahorita le muestro, este es vallenato, y yo era así, y tenía yo que estar identificando todos los días, y saque los vallenatos, esa era mi función, y saque vallenatos. ¿Cómo está? Yo le dije, mire la contraluz, ve esto acá, sino que uno ya se acostumbra tanto a ver el billete, que las cosas falsas sobresalen. Obviamente una persona inexperta que no está acostumbrada a manejar un flujo de billetes de dinero como el que maneja un cajero todos los días, un cajero todos los días por su mano pasan millones y millones y todos los días cuenta y solamente vea billete y cuente todos los días, pues
Uno desarrolla cierta destreza y cierta experiencia en eso. Es eso. Entonces, cuando nosotros no nos adiestramos en la palabra, somos inmaduros. Al ser inmaduros nos cuesta dificultad discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero cuando una persona se adiestra en la palabra, se vuelve maduro en las escrituras, aprende a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que yo busco con ustedes, iglesia. Ese es mi mayor interés, que ustedes puedan aprender a discernir, que logren la madurez, de tal manera que ustedes puedan decir por la palabra, esto es lo correcto y esto no, que ustedes mismos lo puedan saber. ¿Sí me hago entender? Que ustedes puedan discernir eso, entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la palabra, alcanzamos un nivel de madurez tremendo. Y esa madurez comúnmente es vista como sabiduría. Esa sabiduría que es poder discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es la sabiduría. Poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Poder saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Sobre todo en un mundo donde vivimos en medio de grises y matices. El mundo está diseñado de esa manera. Muchos grises, muchos matices. Entonces, ¿cómo diferencia uno entre los colores? Si hay una gama de grises y de colores allí tremendo de esos, ¿y uno cómo sabe? Pero el que está maduro puede diferenciar y decir, esto es blanco, esto es negro, esto es blanco, esto es negro, punto. ¿Sí me hago entender, iglesia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tiene que ir la iglesia del Señor? La iglesia del Señor tiene que alcanzar una madurez total para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. De eso se trata. Entonces el apóstol Pablo le seguía diciendo ahí a Timoteo. Le sigue diciendo ahí en el versículo 15, estamos... Las escrituras que te hacen sabio para la salvación. Ahora, cuando el apóstol Pablo hablaba de las escrituras, de las sagradas escrituras, ¿a qué escrituras se refería? ¿A qué escrituras se refería? A lo que comúnmente conocemos o llamamos con una palabra acrónimo, es un acrónimo, un acróstico, la palabra Tanaj. ¿Sí? Que es a lo que se le conoce como desde Génesis hasta Malaquías. Y alguien podrá decir, y pastor, ¿y el Nuevo Testamento entonces? No, es que cuando Pablo estaba hablando de esto no se había escrito el Nuevo Testamento. Ni siquiera las cartas de Juan, ni el Evangelio de Juan, ni el Apocalipsis había sido escrito. ¿O sí? Cuando él le dice a Timoteo, que era un jovencito más o menos que podía estar entre los 17, 20 años de edad, él le dice, las sagradas escrituras que has aprendido desde la niñez, es decir, desde que era muy niño. ¿Cuáles sagradas escrituras había aprendido Timoteo unos 15 años atrás? Todavía no se habían escrito, por lo general no se habían escrito. Por ejemplo, esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo, que se llama Segunda de Timoteo, fue escrita por allá en el año 66 después de Cristo. Y él está escribiendo esto a Timoteo. Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales has entendido desde niño, las que se te enseñó desde niño. ¿Cuáles eran las sagradas escrituras? Génesis a Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías. Porque los evangelios no habían sido escritos. Las cartas de los apóstoles no habían sido escritas. Por ejemplo, Apocalipsis fue escrita en el año 98 después de Cristo. El Evangelio de Juan fue escrito entre el 90 y 95 después de Cristo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo esto por allá en el año 66 después de Cristo. Eso es una evidencia de que las escrituras que usaba la primera iglesia de los apóstoles, ¿cuál era? Génesis a Malaquías.
Y el problema es que uno empieza a usar esas escrituras y a ponerlas en práctica, e inmediatamente lo critican a uno de judaizante. Ya no vive en la gracia. ¿Cuál era la escritura que usaban Pablo, Pedro? ¿Cuál era la escritura de ellos? Por eso cuando uno ve, ellos citan comúnmente la escritura y citan es ¿qué? Las escrituras de los profetas, de Moisés. Eso es lo que ellos citan. Cuando Jesús fue tentado por el adversario, las 3 veces que fue tentado, las 3 veces citó la palabra. Y las 3 veces citó ¿qué? El libro de Deuteronomio. Y uno enseña sobre Deuteronomio, mire, está en la ley. Entonces uno no entiende. ¿Y por qué no entiende eso? Porque ellos no pueden entender, porque son ¿qué? Ignorantes de la palabra de justicia. Sí, cuando el Señor, las 3 veces que fue tentado, las 3 veces citó el libro de Deuteronomio. Por eso el Señor decía, escrito está. Escrito está. Hay que usar la palabra de verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, permanece en las sagradas escrituras. Entonces Pablo también era un judaizante, un legalista. No. Y mire que el apóstol Pablo antes le dice que esas sagradas escrituras son las que le harán ¿qué? Sabio. Le darán la sabiduría necesaria para llegar a ser ¿qué? Salvo. O sea que en las escrituras de lo que mal llamamos Antiguo Testamento hay ¿qué? Sabiduría para ¿qué? Para salvación. Y si no es así, entonces el apóstol Pablo era un engañador, embustero. ¿Sí o no? Pero Pablo no era eso. Pablo está enseñando la verdad. Y dice acá, toda la escritura es inspirada por Dios. Una vez hice esta prueba. Me invitaron como conferencista a dar conferencia a un grupo de pastores. Ahí había más o menos unos 200, 300 pastores. Entonces les dije, quiero pastores que me respondan esta pregunta. Entonces a cada uno se le pasó un papelito. No pongan el nombre, tranquilo. Le dijo, quiero que, y entonces le leí esto, le dije, dice la escritura, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces le pregunté a los pastores, dije, cuando el apóstol Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escritura se refería? ¿A qué escritura? Por favor, contesten. Pásenme los papelitos. Y ya empecé yo a enseñar. Y me llevé los papelitos para mi habitación. Y todos escribieron desde Génesis a Apocalipsis. A veces respondemos sin ni siquiera poner lógica. Porque no necesita ser teólogo, sino tener ¿qué? Lógica. Cuando Pablo dijo toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escritura se está refiriendo? Génesis a Malaquías. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Ahora, la pregunta es, ¿entonces el Nuevo Testamento no es escritura inspirada por Dios? Sí, porque los santos hombres de Dios, como Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, todos ellos, y Mateo y los del Evangelio, todos ellos fueron ¿qué? Inspirados por Dios para escribir sus cartas, para escribir estas cartas, estos escritos. Pero cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquí, no puedo ser yo tan torpe de decir y afirmar que se refería de Génesis a Apocalipsis, cuando ni siquiera el Nuevo Testamento o las cartas que conocemos como Nuevo Testamento habían sido escritas. ¿Sí me hago entender, iglesia?
No con esto estoy quitándole la validez a las cartas escritas en el Nuevo Testamento, ojo. Porque si no, entonces no podríamos ni siquiera estar leyendo la carta de Timoteo. Porque si no tiene ninguna validez, ¿para qué la vamos a leer? Sí tiene validez. Pero quiero que aclaremos esto para hacer justicia. Porque pareciera que hay un empeño hoy muy fuerte en desacreditar todo lo que está escrito entre Génesis y Malaquías. Hoy hay un empeño muy fuerte de un grupo de personas muy fuertes de desacreditar, de decir eso ya no sirve, eso no es nada. Si por ellos fuera, la quitarían y la desecharían y la botarían, la echarían al tarro de basura. Y dice acá, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda esa escritura es inspiración de Dios. La palabra inspiración allí es una palabra que significa como soplo divino, ¿sí? Es una palabra que está compuesta, ¿no? Sería la palabra griega, permítame, abro acá el texto en griego. Sería theoneutos en griego, que sencillamente significa soplo divino, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, claro, porque la escritura en sí es el soplo de ¿quién? De Dios. ¿Qué es la escritura? El soplo de Dios. El soplo de Dios que trae vida. Así como cuando insufló sobre Adán, sopló sobre él aliento de ¿qué? De vida. La palabra es ¿qué? Aliento de vida. Por eso la palabra es viva. Por eso la palabra es viva. ¿Cuántos creen que la palabra es viva? Y de ahí su eficacia. La palabra es eficaz porque es ¿qué? Viva. Si no fuera viva no tendría ningún tipo de eficacia. No podría traer ningún cambio a las personas. Y dice acá, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad, una ganancia, un servicio, una ventaja. ¿Para qué? Para enseñar. Voy a leer la versión popular: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dice la palabra, acá, dice el apóstol Pablo que la escritura es inspirada por Dios. Entonces, y trae una utilidad. Obviamente esa utilidad la vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite y nos da vida. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos efectivamente hacer frente a estos últimos tiempos que son peligrosos es permaneciendo, estacionándonos en la palabra de verdad. La palabra que da ¿qué? Sabiduría. ¿Para qué? Para salvación. Mira, esa sabiduría, ¿para qué es? Para salvación. ¿Para qué la sabiduría que da la palabra? Para salvación. Y cuando nosotros permanecemos en la palabra, entonces somos personas ¿qué? Maduras. Y al tener madurez, vamos a poder ¿qué? Discernir entre ¿qué? Lo bueno y lo malo. ¿Cuántos quieren tener la sabiduría del Señor? Entonces, para enfrentar los tiempos malos, se requiere permanecer en las sagradas escrituras, las cuales son el soplo de Dios. ¿Qué son las sagradas escrituras? El soplo de Dios. ¿Qué son las sagradas escrituras? El soplo de Dios. ¿Y qué le dan las sagradas escrituras? Sabiduría. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y esa sabiduría les da qué? Madurez. ¿Qué les da la sabiduría? Madurez. ¿Para qué? ¿Para qué la madurez? Para poder ¿qué? Diferenciar entre lo bueno y lo malo. Amén, iglesia. ¿Sí estamos aprendiendo? ¿Sí estamos aprendiendo? ¿Qué debe hacer ahora después de que salga de este lugar?
llegar e investigar, consultar si aquí lo que acaba de decir el presente es verdad. Amén. Amén. Ustedes tienen que poner en una balanza lo que yo les enseño. Y los invito para que me juzguen con justo juicio, por favor. Amén. Pero júzguenme. Júzguenme. Amén. Amén. Eso de que no hables contra el ungido del Señor, no, aquí no. Acá si usted va a hablar algo contra mí es porque verdad yo lo he hecho, entonces venga y me lo dice. ¿Ok? Amén. Venga y me lo dice, porque tal vez estoy cometiendo un error y necesito salir del error también. Amén, iglesia. Vamos a estar de pies, por favor.